Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Esperamos que muy bien. Seguramente emocionado por saber lo que puedes aprender. Si volteamos a nuestro alrededor, seguro encontraríamos algún instrumento de medición, cosas como un reloj, un calendario o una cinta métrica. Todos estos instrumentos son el producto de la necesidad de los humanos para facilitar el acto de medir y gracias al sistema internacional hemos unificado las unidades de medida en el mundo. Como vimos en la sesión anterior, existen muchas unidades de medida, pues en el mundo no solo se usa el Sistema Internacional de Unidades, incluso el mismo Sistema Internacional cuenta con muchas unidades como los metros, segundos, litros o kilogramos, los cuales usamos con regularidad, además de las unidades que son derivadas de estas. ¿Se imaginan tener que traer con nosotros siempre una lista de cada unidad de medida? Sería una lista inmensa. Para tener claro lo que será visto el día de hoy, es necesario que tengamos presente lo dicho en la sesión pasada, ya que para saber a qué nos referimos cuando decimos medir e instrumentos será a partir del Sistema Internacional de Medidas. Cuando nosotros hablamos de medir, nos referimos a comparar, ya sea un objeto, una persona, etc. Por ejemplo, si deseamos medir la altura de una mesa, podemos usar una regla o una cinta métrica, las cuales están en una escala de centímetros y metros. Ambas son unidades del sistema internacional. Pero para que nuestra medición sea correcta, debemos primero saber con qué unidad de medida queremos medirla. Pues nos sería muy difícil entender si alguien quiere medir la altura de un edificio con un reloj. Es por eso que tenemos que usar la unidad de medida correcta para cada cosa que deseamos medir. Pero, ¿qué es una unidad de medida? Se le llama unidad de medida a una referencia convencional, es decir, a una unidad que es aceptada y específica, la cual usamos para medir magnitudes, ya sean magnitudes de algún objeto, sustancia o fenómeno. Estas unidades de medida son usadas para medir asuntos como la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, entre otras cosas. Para casi cualquier cosa que nos imaginemos y queramos medir, existirá una unidad de medida. Estas unidades de medida han sido usadas desde hace mucho tiempo y es por esto que algunas cambian y cada vez existen más. Podemos decir que cosas como el metro o los segundos son unidades de medida antiguos y cuestiones como los bits en computación son unidades más recientes. ¿Qué unidades de medida podrías inventar tú que creas que no existen? Anteriormente hemos mencionado el concepto de magnitud, un concepto que quizás se utilice mucho cuando estamos hablando de cuestiones físicas, pues una magnitud es la característica que tienen los objetos, sustancias o fenómenos físicos, los cuales podemos definir o relacionar de forma numérica. Ahora bien, debemos saber que las magnitudes se dividen en dos grandes grupos. El primero son las magnitudes fundamentales. Son magnitudes que no se pueden definir de ninguna otra magnitud. Si las comparamos con el universo de los colores, ocuparían el puesto de los colores primarios. Estas magnitudes en física son 7. La masa es la magnitud que expresa la cantidad de materia que un cuerpo posee, por ejemplo, el cuerpo humano. Longitud es una magnitud de dimensión lineal. Se define como la distancia que existe entre dos puntos en el espacio. Se miden en metros, por ejemplo, la cantidad de metros que existen de una calle a otra. Tiempo. Esta es una magnitud que se utiliza para medir la duración de algo que es sensible al cambio, es decir, cuando un sistema u objeto pasa de un estado a otro o para medir el cambio de posición de un objeto de un punto a otro. Se miden en segundos. Por ejemplo, ¿cuánto tarda en hornearse un pastel? Temperatura es la magnitud que nos expresa la cantidad de calor que posee un cuerpo o sistema, la cual se encuentra relacionada con el concepto de energía. Se miden en Kelvin. Por ejemplo, ¿qué tan caliente está una taza de café? Corriente eléctrica es la magnitud que corresponde al flujo de cargas eléctricas a través de un material por una unidad de tiempo. Se mide en amperios. Por ejemplo, la energía de una batería. Intensidad luminosa es la magnitud que expresa la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente en una dirección específica. Se miden en candelas. Por ejemplo, ¿cuánto ilumina un foco?
Cantidad de sustancia es la magnitud que mide la cantidad o número de unidades elementales como átomos, moléculas, iones, electrones que existen en una sustancia. Se miden en mol. Las segundas se conocen como magnitudes derivadas, las cuales son magnitudes que están definidas por una magnitud fundamental y si estas están señaladas con un número se les denomina escalar. En estas podemos encontrar 6. Superficie. Se expresa en metros cuadrados y está determinada por multiplicar una longitud por otra. Ejemplo, el área de un terreno. Volumen. Se expresa en metros cúbicos y es derivada también de la longitud y se obtiene multiplicando 3 longitudes. Por ejemplo, la cantidad de agua que cabe en una piscina. Velocidad. Esta magnitud está determinada por 2 magnitudes, el tiempo y la longitud. Se mide en metros por segundo. Por ejemplo, la rapidez con la que se mueve la Tierra. Fuerza. Está determinada por 3 magnitudes, la masa, el tiempo al cuadrado y la longitud. Su unidad es en newton. Por ejemplo, ¿cuánto pesamos? Energía. Trabajo. Su unidad es en julio. Se denota como J y es derivado de la longitud al cuadrado, el tiempo al cuadrado y la masa. Por ejemplo, la cantidad de energía que se utiliza al arrojar una manzana hacia arriba para elevarla 1 metro. Densidad. Se deriva de la masa y la longitud al cubo. Su unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico. Por ejemplo, si comparáramos una bolita de algodón con una bolita de plomo, veremos que esta última pesa más a pesar de ocupar el mismo espacio. Esto es debido a que el plomo es más denso que el algodón. Instrumentos de medición. Ahora que sabemos las unidades de medición y las magnitudes, debemos conocer qué instrumentos se han inventado para que sea más fácil medirlas. Existen una gran variedad de instrumentos, unos que gozan de una amplia popularidad y otros que son de un uso más específico. En física podemos mencionar un gran número de instrumentos, todos con características diferentes, incluso si son usados para medir con las mismas unidades, lo que hace que sean tan variados. Depende de la magnitud que logran medir y de la precisión de dicho instrumento. Algunos de ellos son los instrumentos para medir la masa. La balanza es un tipo de palanca con 2 brazos y de los cuales cuelgan 2 platillos, en los cuales se pueden colocar objetos de diferente masa y compararlos. Catarómetro es un instrumento para medir la masa de los gases. Instrumentos para medir la fuerza. Báscula. Extrañamente a lo que se cree, la báscula no mide la masa de los objetos. Esta mide la fuerza que ejerce un cuerpo hacia el centro de la Tierra, fenómeno que conocemos como peso. Instrumentos utilizados para medir el tiempo. Reloj. Es el instrumento para medir lapsos de tiempo. Pueden ser muy sencillos al dar unidades en horas y minutos o más especiales donde obtenemos segundo y centésimas de segundo. Cronómetro. Es un instrumento muy similar al reloj, pero con la particularidad de que este mide fracciones mínimas de tiempo. Calendario. Este instrumento se usa en la medición de tiempos más prolongados en días y meses. Datación radiométrica. Esta se utiliza en el proceso de fijar con exactitud la edad de los minerales y rocas, los cuales son tiempos muy largos de años, y es determinada por la desintegración de algún elemento. Instrumentos empleados para la medición de longitud. Cinta métrica. Nos ayuda en la medición de superficies y longitudes, y es una cinta con graduación en centímetros y metros. Algunas incluso llegan a medir decámetros. Calibrador. Si se requieren mediciones muy pequeñas de longitudes, hacemos uso de este instrumento, pues sus unidades de medida van desde los centímetros hasta unidades milimétricas. Instrumentos que permiten la medición de la velocidad. Velocímetro. Con este instrumento se puede medir la rapidez de un vehículo determinado. Anemómetro. Es un instrumento que mide la velocidad del viento para poder predecir el tiempo del clima. Para la medición de temperatura, termómetro es el instrumento usado para conocer la temperatura de un cuerpo o sistema. Pueden ser de mercurio o digitales
y sus escalas de medición varían dependiendo el país o lugar donde se utilicen. Las más usadas son los Kelvin y Celsius. Pirómetro. Es un instrumento para saber la temperatura de las sustancias, pero a diferencia del termómetro no es necesario que éste entre en contacto con la misma y suelen medir temperaturas que superan los 500 grados Celsius. Para medir presión, los instrumentos son barómetro. Es un instrumento que se usa para medir la presión atmosférica. Manómetro se suele usar para medir la presión de un líquido encerrado en algún recipiente. Para medir propiedades eléctricas. Electrómetro. Es un instrumento usado para medir las cargas eléctricas. Amperímetro. Es el instrumento usado para medir la corriente eléctrica. Galvanómetro. Con este instrumento podemos medir la corriente eléctrica en circuitos. Voltímetro. Este artefacto nos ayuda con la medición de la tensión eléctrica. Pero, a pesar de que tenemos una gran cantidad de instrumentos y que su único fin es el de darnos una medición confiable, estos deben cumplir con ciertas características, las cuales son: campo de medida o rango, determinado como el conjunto de valores entre el menor valor de la magnitud que el instrumento puede medir y el valor mayor de la magnitud que puede medir. Sensibilidad. Se define como la cantidad de variación de la magnitud que puede medir el instrumento. Exactitud. Es la capacidad del instrumento para arrojar mediciones con valores de alta calidad y verdaderos. Fiabilidad. Se le conoce como la capacidad del instrumento para replicar la medición del mismo valor. Error aleatorio. Son errores causados por causas casuales o no controladas por quien opera el instrumento de medición. Error sistemático. Son errores que se repiten en las mediciones, como errores de ajustes de los instrumentos, errores de conexión de los instrumentos, errores del observador, entre otros. Errores de medición. Pueden ser errores humanos, del sistema, del instrumento y ambientales. Son consideraciones que no fueron tomadas en cuenta. Errores humanos. Forman parte de casi cada uno de los errores antes mencionados y estos dependerán de la capacidad del operante del artefacto y pueden presentarse en la lectura de los datos, en los cálculos, en el mal uso del instrumento, en la calibración errónea del instrumento, y de este tipo de errores es difícil obtener un valor matemático para adecuar o prever. Realiza un pequeño experimento de medición. Busca todos los instrumentos de medición del tiempo que encuentres, relojes de pared, digitales, teléfonos, y con ellos intenta medir cuál es el que logra cumplir con las características esenciales. ¿Cuál es el más confiable? ¿Cuál es el que mayores unidades de medida tiene? ¿Por qué crees que ahora podemos confiar más en los relojes de nuestros teléfonos móviles? Como vimos en esta sesión, en el día a día experimentamos el acto de medir. Dependemos de las unidades de medida para realizar todo tipo de tareas y usamos una gran variedad de instrumentos para eso. También aprendimos que no todos los instrumentos son confiables o que sirven para medir todo. Siempre hay que tener en cuenta qué datos son los que realmente queremos obtener al medir. También sabemos que muchos de los errores que se pueden cometer al medir son causados por descuidos de la persona que está utilizando los instrumentos. Es por eso que debemos estar siempre concentrados en hacer bien uso de estos, para así poder evitar errores y accidentes. ¿Qué te pareció el tema de hoy? En este programa logramos aclarar por qué es tan importante el Sistema Internacional de Unidades y cómo utilizarlo correctamente a la hora de medir, así como la gran variedad de instrumentos de medición que existen. Bueno, espero lo hayan disfrutado tanto como yo y estén emocionados por los próximos temas de este gran mundo que es la física. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.